En el momento en el que se publica este vídeo, estamos a poco menos de 24 horas del debut de uno de los jugadores rookies más debatidos de la historia de la NFL. Travis Hunter lleva copando titulares relacionados a su debut en la NFL desde hace meses. Primero, sobre cuándo sería drafteado. Segundo, cuándo, por quién. Tercero, sobre si mereció la pena el trade-up de los Jaguars para conseguirlo. Hasta la actualidad en la que todo el mundo está hablando sobre si va a jugar más de wide receiver o de cornerback. Y es que Travis Hunter es una de las mayores incógnitas que he visto en más de una década siguiendo y cubriendo la NFL. No porque ponga en duda su talento, que creo que todo el mundo sabe que es un jugador muy talentoso, sino por lo peculiar de su caso. Porque obviamente estamos ante el primer caso de un prospect multiposicional que se ha visto en la NFL en décadas, sinceramente. Y no hablo de casos como el de Isaiah Simmons, en el cual se decía que podía jugar en cualquier posición de la defensa. Da igual que fuese safety, linebacker, edge rusher, podía hacerlo todo. No, el caso de Travis Hunter es el caso de un jugador que puede jugar tanto en ataque como en defensa. Algo que en la Super Bowlera simplemente no se ha visto. Creo que nadie duda que si Travis Hunter se hubiese presentado al draft como solo un jugador de una posición, hubiera sido jugador de primera ronda. Independientemente de que fuese cornerback o wide receiver, alguien lo hubiera drafteado en las 32 primeras picks. Lo que nadie hubiera esperado de haberse presentado como un jugador de una única posición es que alguien draftease a Travis Hunter con la segunda elección del draft. Y no lo digo como una queja hacia la pick, sino como una mera realidad. Aunque tener un wide receiver o un cornerback de élite es importante en la NFL actual, ninguna de las dos posiciones es lo suficientemente prioritaria como para gastar una pick 2 del draft en ellas. Y no lo digo yo, lo dicen los números. Lo más común cuando miramos al top 2 de un draft es que tengas quarterbacks, porque seamos sinceros, es la posición más importante con diferencia. Si no es un quarterback, probablemente sea un pass rusher, porque es la posición defensiva que impacta más directamente el rendimiento del quarterback rival. Y en tercera posición tenemos a los offensive tackles, porque son los encargados de parar a los pass rushers que se draftean para molestar a tu quarterback. Estáis viendo un poco la tendencia, ¿no? Después de estas tres posiciones, que son tranquilamente más del 90% de las dos primeras picks de los últimos 20 drafts, empieza a haber un poco más de lotería sobre cuál es la siguiente posición. Running back tiene un poco más de representación que el resto de posiciones, por el hecho de que, pues yo que sé, hace como 20-25 años el juego de carrera tenía más impacto que lo que tiene ahora mismo, pero realmente es una lotería. Necesitamos irnos a prospects generalmente considerados generacionales para encontrar algo fuera de estas tres posiciones en el top 2, algo como Saquon Barkley en 2018 o Calvin Johnson en 2007. Y hablando de Calvin Johnson, si miramos a los wide receivers y cornerbacks drafteados en el top 2 del draft, vemos que Calvin Johnson es precisamente el último wide receiver drafteado en el top 2 y que solamente ha habido 7 wide receivers en la historia drafteados en la primera o en la segunda posición. Y uno de ellos estaba listado como running back / wide receiver, así que realmente son 6,5. Y si en vez de mirar a wide receiver miramos a cornerback, literalmente nunca se ha drafteado un cornerback en la pick número 1 o en la pick número 2 del draft. Lo digo en serio. Hay, yo que sé, defensive tackles, running backs, wide receivers, offensive guards, hasta fullbacks, si te vas a la pre-Super Bowlera, que han sido drafteados en el top 2 del draft, pero nunca ha habido un cornerback. Travis Hunter es el cornerback drafteado más arriba en un draft en la historia de la NFL. Pero vamos, que esto no es un descubrimiento, ¿vale? Han drafteado a Travis Hunter en el 2 porque es un jugador que juega dos posiciones. ¡Qué grande que eres, Kuru! ¡Qué listo eres! ¿Cómo puedes ser tan buen analista? No hace falta ser un lumbreras para darse cuenta de esto. La verdadera pregunta y el verdadero problema al que se encuentran los Jaguars y Travis Hunter es saber si ha merecido la pena draftearlo tan arriba. Y no voy a responder a la pregunta mirando a Travis Hunter, porque creo que ya ha habido muchísimo escrutinio sobre si realmente va a poder triunfar en dos posiciones en la NFL. Eso no lo sabremos hasta que ya lleve unas cuantas semanas o posiblemente incluso unos cuantos años en la liga. Así que lo que voy a hacer va a ser lo que se me da bien. En vez de centrarme en analizar hasta el más mínimo detalle de Travis Hunter, vamos a echar una mirada atrás a la historia del fútbol multiposicional en la NFL, para ver qué tipo de problemas y desafíos se va a encontrar Travis Hunter a lo largo de su carrera. Y es que allá por los años 20, cuando los Orange Indians estaban peleándose con osos en el halftime show de una NFL que aún estaba en pañales, un jugador como Travis Hunter
no hubiese despertado ningún tipo de curiosidad, porque lo que hace Travis Hunter ahora era lo que hacía todo el mundo en los años 20, más que nada por las restricciones que ponía la propia liga sobre los rosters de los equipos. Y para conocer y entender estas restricciones, tenemos que mirar a college football. Porque aunque la NFL se funda en 1920, college football lleva funcionando más de 150 años, con los primeros partidos de college jugándose en 1869, y con la NCAA, que es el mecanismo que rige el fútbol universitario, fundándose en 1906, casi 15 años antes de que la NFL viese su primer snap. Por lo cual, la NFL utilizó las mismas reglas que college football durante sus primeros años de existencia, y eso incluía el sistema de sustituciones, un sistema conocido como el One Platoon System. Para explicarlo brevemente, el One Platoon System era un sistema de sustituciones muy similar al del fútbol europeo. Si tú hacías un cambio, el jugador que salía del campo no podía volver a entrar al terreno de juego hasta después del descanso, si el cambio era en la primera mitad, o no podía volver a entrar al partido si el cambio se realizaba en la segunda parte. Más adelante lo cambiaron a que se volvía a poder meter a un jugador al final de cada cuarto, pero vamos, que si cambiabas a un jugador no podía volver a entrar al campo. Si a esto le sumamos que el tamaño de los rosters de la época era de risa, con solamente 16 jugadores por equipo en 1920, llegando a 20 jugadores en 1930 y ampliándose a 33 entre 1940 y 1942, es bastante comprensible que los jugadores jugasen ambos lados. Por eso lo normal era que se jugase lo llamado como Iron Man Football, partidos en los cuales casi todos los jugadores, sobre todo si eran jugadores buenos, jugaban los 60 minutos. Es de esta época donde salen algunos de los mejores jugadores multiposicionales que jamás han visto la NFL, como por ejemplo Don Hutson, que jugó una década en los Green Bay Packers entre 1935 y 1945, periodo en el cual consiguió ser 8 veces líder en recepciones, 7 veces líder en yardas de recepción, 9 veces líder en recepciones de touchdown y 5 veces ganador de la triple corona de recepción jugando como tight end. A esto le suma suficientes puntos como kicker para ser nombrado el máximo anotador de la NFL en 5 años consecutivos, de 1940 a 1944, y además un año de 1940 en el que colideró la liga en intercepciones jugando como safety, y te sale un jugador que, pues lo dicho, un verdadero Iron Man. Era bueno en ataque, en defensa y en equipos especiales. Otro ejemplo de esto sería Bronco Nagorski, que jugaba de fullback y de defensive tackle, y que es el único jugador en la historia del fútbol americano en ser nombrado Consensus All-American en college en 2 posiciones a la vez, una ofensiva y una defensiva, consiguiéndolo en 1929, y que además es responsable de que existan los playoffs de la NFL. Más o menos. Sé que me estoy yendo en una tangente sobre una tangente, pero creedme que esta historia importa para el resto del vídeo. Nos vamos a 1932, año en el cual en la NFL se decidía el campeón por simple clasificación pura y dura al final de lo que sería la temporada regular. Se mide por porcentaje de victorias, el que mayor porcentaje de victorias tenga, gana. Ya está. Pues bien, si miramos la clasificación de 1932, vemos que los Green Bay Packers tienen un récord de 10 victorias, 3 derrotas y un empate. Y están seguidos por los Portsmouth Spartans, que tienen 6 victorias, 1 derrota y 4 empates, y los Chicago Bears, que tienen 6 victorias, 1 derrota y 6 empates. Entonces, todo decidido, ¿no? Los Packers tienen 10 victorias, ganan, son campeones. Pues no. Resulta que antes de 1972, en la NFL los empates no contaban para el porcentaje de victorias. Un partido empatado y un partido no jugado eran básicamente lo mismo, por lo que si eliminamos la columna de empate, nos queda que los Packers tienen un récord de 10-3, o un porcentaje de victorias de 0.769, mientras que los Spartans y los Bears se quedan con un récord de 6-1, o un porcentaje de victorias de 0.857, que está empatado para liderar la NFL. Normalmente en estos casos habría un proceso de tiebreakers para decidir quién se lleva el liderato, y lo había en 1932. Así que vamos a mirar cómo fueron los resultados de los partidos entre los Bears y los Spartans en el 32. Pues bien, 2 empates, 2 partidos empatados. Vale, ¿tenemos otros tiebreakers? Sí, pero son tiebreakers que en caso de que los 2 partidos acaben en empate, como es este caso, no importan. Son tiebreakers como puntos a favor y en contra en partidos entre ambos, cosas así.
Vale, tenemos un empate completo e inquebrantable por la primera posición del campeonato. Y como la NFL no quería repartir el título, pues fecharon el primer partido por el campeonato de la NFL, los primeros playoffs, podríamos decir. El partido se iba a jugar en Wrigley Field, casa normal de los Bears, pero el problema es que había alertas de frío y ventisca, por lo cual el partido se mueve al Chicago Stadium, un estadio cerrado, pero que no estaba preparado para albergar partidos de fútbol, por lo cual hubo que hacer ciertos ajustes. El primer partido por el campeonato de la NFL se jugó en un campo de 80 yardas de longitud, 10 yardas para cada endzone y 60 yardas entre medias. Además era un campo que en vez de tener las 55 yardas de ancho habituales, solo tenía 45, y que al ser un campo reducido tanto en largo como en ancho, se decidió prohibir el uso de field goals. Total, que llegamos al último cuarto del partido, estamos empatados 0-0 y a los Bears se les ocurre una trick play que para la época era espectacular. Le dan un handoff a Bronco Nagurski, pero en vez de salir corriendo, Nagurski se para y lanza un pase a Red Grange que consigue recibir y anotar el touchdown que abre el marcador. A lo cual, si sumamos un safety por parte de los Bears, nos da una victoria 9-0 para el equipo de Chicago. Pero era una victoria que no iba sin polémica. Porque en 1932 las reglas de college football y por tanto las de la NFL decían que para que un pase hacia adelante pudiera realizarse, el pasador tenía que estar 5 yardas por detrás de la línea de scrimmage. Y según George Clark, el head coach de los Spartans, Nagurski estaba por delante de esta línea. Igualmente el touchdown se concede y los Bears ganan el partido, pero el revuelo alrededor del partido y de la polémica que surge en él hizo que a la NFL se le empezasen a girar un poco las tuercas y decidiese por primera vez en su historia separarse del college football cambiando sus reglas. Para empezar, a partir de 1933, la NFL se separa en dos conferencias, con el ganador de cada conferencia enfrentándose en el precursor de la Super Bowl, el conocido como el NFL Championship Game. Pero es que además, en lo que a reglas de juego se refiere, el pase hacia adelante cambia para que se pueda lanzar siempre que el pasador esté por detrás de la línea de scrimmage. Da igual que sea una yarda, que 5, que 10, que 50. Pero vamos, ¿por qué os cuento esta historia? Porque, como digo, este es el primer momento en el cual la NFL empieza a separarse de college football. Y esto iba a ser muy importante cuando llegase la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, en la Segunda Guerra Mundial, muchos jóvenes americanos, sobre todo los más atléticos, fueron llamados para asistir al ejército. Y obviamente los jugadores de la NFL no estaban exentos de ser llamados al ejército, lo cual hizo que muchos de los jugadores más jóvenes y atléticos de la liga dejasen de jugar a partir de 1943, momento en el cual la NFL cambia las normativas para poder permitir cambios ilimitados, ya que la mayoría de jugadores no tenían el aguante físico para jugar 60 minutos del tirón. Esto introduce lo que se conoce como el Two Platoon System, que es básicamente el sistema que tenemos hoy en día. Eso sí, el hecho de que se implante este sistema no hace que los two-way players dejen de existir de la noche a la mañana. De hecho, en 1943 tenemos la que probablemente es la mejor temporada individual por parte de un solo jugador en la historia de la NFL. Os estoy hablando de Slinging Sammy Baugh, probablemente el jugador que más de uno recordéis cuando se habla de jugadores multiposicionales en la NFL, porque lo de este hombre era una locura. En 1933, Sammy Baugh jugaba de quarterback, jugaba de safety y jugaba como punter del equipo. Comencemos a repasar su temporada 43, precisamente hablando de punting. Promedió 49 yardas y media por punt, una cifra que hubiese liderado la NFL en 2024 con 3 yardas y media casi de separación respecto al segundo clasificado. Además, en el lado defensivo del balón, tuvo 11 intercepciones, una cifra que no vemos en la NFL actual desde 2021, cuando Trayvon Diggs la igualó, pero es que antes de Trayvon Diggs no lo habíamos visto desde 1981. Pero es que en ataque firmó 1.754 yardas de pase, 23 touchdowns de pase, que fueron en ambos casos la segunda mejor marca de la liga, y un 55,6% de pases completos, que lideró la NFL. Y vale, estos tres últimos números no son tan impresionantes, pero estamos hablando de 1943. El fútbol aéreo no es que estuviese precisamente de moda por aquella época. Pero según iban avanzando los años, nos íbamos dando cuenta que pese al éxito de jugadores como Sammy Baugh, o como Mel Hein, o como Clyde Turner, no sé, como
estos jugadores que fueron de los mejores jugadores multiposicionales que ha habido en la historia, no era suficiente para mantener el two-way player a flote. En 1946 la NFL intentó hacer un híbrido entre el One Platoon y el Two Platoon System porque ya iban volviendo los jugadores de la guerra, pero seamos sinceros, esto duró un par de años. En 1949 la NFL adoptó por completo el Two Platoon System y entre eso y la progresiva ampliación de los rosters de la NFL, el two-way player murió por completo, con Chuck Bednarik siendo el último jugador que realmente jugaba los 60 minutos en ambos lados del campo, el cual se retiraría en 1961. Los motivos para esto son evidentes. El fútbol americano es un deporte muy complejo y requiere mucha preparación, sobre todo según ha ido evolucionando el deporte, prepararte todas las semanas para enfrentarte a un equipo distinto, con un esquema distinto y todo lo demás. Y es que es el principal reto al que se enfrenta Travis Hunter. No pongo en duda que Hunter tenga la habilidad para jugar tanto wide receiver como cornerback, y no pongo en duda que tenga el aguante físico para jugar 90 snaps todas las semanas y no echar un pulmón por el cansancio. No lo pongo en duda, seguro que puede hacerlo porque viene de hacerlo en la universidad. Mi preocupación es la capacidad de desarrollo que tenga jugando múltiples posiciones, ya que básicamente está duplicando el trabajo que tiene que hacer cualquier otro jugador que esté en la liga. Y ojo, después de la retirada de Chad Bednarik en el 61, ha habido jugadores que han jugado múltiples posiciones. Yo qué sé, una de las temporadas que más se menciona al respecto es J.J. Watt en 2014. Cuando tuvo 20 sacks y medio, 4 fumbles forzados, 5 recuperados, un safety, un touchdown de retorno de fumble, un pick six de 80 yardas y además sumó 3 touchdowns ofensivos jugando como tight end. Es una de las mejores temporadas de la historia moderna de la NFL y moriré diciendo que tenía que haber ganado el MVP en 2014. Pero si miras la producción ofensiva que tuvo, no jugó más de 10 snaps en ataque. Era un gadget player. Igual que lo fue, yo que sé, Charles Woodson, igual que lo fue Champ Bailey, que era otro jugador que se le llamaba un jugador multiposicional saliendo de college. O igual que lo fue Deion Sanders, que esta sí que es la comparación más grande que se ha hecho por la evidente relación que hay entre Travis Hunter y su coach en college, Deion Sanders. Pero es que incluso Deion Sanders jugó más del 90% de los snaps de su carrera en defensa, exclusivamente como cornerback. De hecho, no vio más de 10 snaps ofensivos en ninguna temporada hasta 1996, cuando básicamente dijo, también me apetece jugar de wide receiver. Y oye, chapó a Deion Sanders, que con 29 años se puso a jugar wide receiver y cornerback simultáneamente y acumuló casi 500 yardas de recepción y 3 intercepciones en defensa. Pero es que ese fue el año en el que Deion Sanders jugó ambas posiciones. En el 97 tuvo un target ofensivo y no completó la recepción, y en el 98 sumó unas 100 yardas de recepción. Ya está. Deion Sanders no volvió a jugar en ataque. El jugador que muchos usan como comparativa para decir que Travis Hunter puede jugar ambas posiciones, jugó, si somos generosos, 1 año y medio en ambas posiciones. Y estamos hablando de Deion Sanders, que es un jugador recordado por romper la barrera multiposicional e incluso romper la barrera de la multiprofesionalidad, jugando simultáneamente en la NFL y en la MLB. Y ni siquiera él pudo jugar wide receiver y cornerback a la vez. De hecho, para mí, la mejor comparativa más probable no es Deion Sanders, sino que es Roy Green, un jugador que fue drafteado en el 79 por los Cardinals como safety, pero que en el 81 empezó a jugar safety y wide receiver, jugando más de 100 snaps de media por partido, acumulando 700 yardas de recepción, 4 touchdowns en ataque y 3 intercepciones en defensa. Para acto seguido, a partir del 82, jugar full time como wide receiver porque, según sus propias palabras, no era capaz de seguir el ritmo de jugar 2 posiciones en la NFL. Mi pregunta es, si nadie en la NFL moderna ha sido capaz de jugar 2 posiciones simultáneamente, ¿es una decisión sabia no solo draftear a Travis Hunter, sino hacer un trade-up para draftear a Travis Hunter? Pues os voy a responder a esta pregunta con otra. ¿Fue una decisión sabia por parte de los Bears draftear a Mitch Trubisky haciendo un trade-up? ¿O fue una decisión sabia
por parte de los 49ers de draftear a Trey Lance haciendo un trade-up? ¿O fue una decisión sabia por parte de los Carolina Panthers de draftear a Bryce Young haciendo un trade-up? Pues en 2 de las 3, 100% seguro que no. La tercera, que es Bryce Young, estamos todavía evaluando. Pero lo que quiero decir es que aunque son decisiones que acabaron saliendo mal, son decisiones que son comprensibles. Porque si aciertas con un quarterback franquicia, probablemente te puedes transformar en un contendiente de aquí a unos años. Y en una NFL en la que nadie tiene el puesto garantizado a 3, 4, 5 años vista, tomar este tipo de riesgos puede ser lo que haga que, si te funciona, tengas un puesto de trabajo de por vida en una franquicia. Y es que no sé si Travis Hunter va a poder jugar 2 posiciones. Y os voy a contar un secreto. Probablemente a día de hoy los Jacksonville Jaguars tampoco lo saben. Lo que sí sé, y lo que sí saben los Jacksonville Jaguars, es que si la elección sale bien, si Travis Hunter se convierte en un jugador que como mínimo sea nivel starter, o sea, un jugador, por hacer una comparación con los Colts, un Michael Pittman en ataque y un Kenny Moore en defensa, jugadores que no son considerados de la élite, pero que tendrían minutos significativos de juego en sus respectivas posiciones en prácticamente cualquier equipo de la NFL. Si Travis Hunter consigue llegar a ese nivel en las 2 posiciones a la vez, estamos hablando de una de las mejores picks de draft de la historia reciente de la NFL. No porque solo eso vaya a convertir a los Jaguars en contendientes, porque al final el impacto que tiene un wide receiver, un cornerback, es el que tiene, sino porque si Travis Hunter consigue esto, los Jaguars han conseguido a 2 jugadores en posiciones premium de la NFL con una sola pick de draft y, lo más importante, pagando un solo salario. Y es que ese es el motivo por el que los Jacksonville Jaguars toman ese riesgo. Los Jaguars no esperan que Travis Hunter se convierta en el nuevo Don Hudson. No esperan que se convierta en Bronco Nagurski. No esperan que se convierta en Sammy Bond y en Chuck Bednarik. Lo que esperan es que tengan un jugador que sea capaz de romper con las barreras establecidas. Lo que esperan es que sea un jugador que puedan vender a su audiencia, a sus fans, como un riesgo que no están acostumbrados a ver a los Jaguars tomar. Estamos hablando de un nuevo staff, una nueva directiva que quieren demostrar al equipo y a sus fans que están cambiando de rumbo. Ese es el objetivo con la pick de Travis Hunter. Y si te sale un jugador históricamente legendario, pues que así sea, porque entonces ya lo tienes hecho. Pero no deja de ser un movimiento por parte de un equipo que ya tiene un quarterback asegurado, pero que quieren hacer lo más parecido a arriesgarse con un quarterback porque van a por todas. Porque es el mensaje que quieren mostrar. ¿Saldrá bien? ¿Saldrá mal? Pues solo el tiempo lo dirá. Y por suerte, estamos a menos de 24 horas de empezar a conocer la respuesta al problema de Travis Hunter. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis saber un poco más sobre historia de la NFL, os dejo aquí una de mis historias favoritas que he hablado en años. Un impostor que consiguió engañar a toda la NFL y, siendo un tío normal como tú o como yo, consiguió jugar 3 o 4 partidillos en la National Football League. Ahí os lo dejo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.